Empezamos. Listo. Buenas tardes, profe. Bueno, mi grupo va a presentar los siguientes temas. Historia de la ciencia desde una perspectiva de género, por mi persona, John Villasís, cuestiones epistemológicas, Walter Vera, y la falacia naturalista, Santiago Velastegui. Comenzamos con el primer tema. La siguiente. Bien. ¿Qué significa investigar desde una perspectiva de género? Para esto, primero comenzaremos definiendo el término género, el cual es una construcción social, cultural, política e histórica relativa a un conjunto de características que se asignan a las personas a partir de su sexo biológico. Una caracterización que tradicionalmente ha situado a los varones en lugares privilegiados. Lo cual nos lleva al siguiente término, androcentrismo, que es la práctica consciente o no de otorgar al varón y a su punto de vista una posición central en el mundo, la sociedad, la cultura y la historia. Como reacción a esta realidad androcéntrica, en la cual se amparaba el tradicional conocimiento científico, surge la epistemología feminista, como una manera particular de construir conocimientos especializada en contribuir a erradicar las desigualdades que marcan las relaciones de poder de los varones y a las posiciones subordinadas de las mujeres. La siguiente diapositiva. Las investigaciones de género, por lo tanto, abordan científicamente el estudio y soluciones de situaciones, problemas y necesidades sociales de las mujeres, analizando el impacto sobre sus vidas de forma que los resultados puedan transferirse a la sociedad, contribuyendo con ello a paliar sus problemáticas y aumentar su bienestar en cualquier ámbito social. También reflexiona sobre los sesgos androcéntricos en la forma de hacer ciencia, siendo críticas con la epistemología tradicional, que ha sido construida excluyendo el punto de vista de las mujeres. Y con esto las mujeres pasan a ser, de ser no solo objetos, sino también sujetos o agentes del conocimiento. Y también replantean los métodos tradicionales que cosifican e invisibilizan a las mujeres, optando tanto por métodos cuantitativos que las visibilizan, como especialmente por métodos cualitativos que permitan hacer oír su voz. La siguiente. Comenzaremos a analizar principalmente estos antecedentes históricos que describimos como el androcentrismo, ya que existe una patente visión misógina a lo largo de toda la historia, es decir, de adversión a las mujeres o falta de confianza en ellas. Y a la vez, la historia está escrita secularmente por varones y sobre varones. Esto ya lo notaban desde el siglo XV, ya que en 1405, Christian de Pisan en su obra La ciudad de las damas ya escribía: si las mujeres hubieran escrito los libros, estoy segura de que los hubieran hecho de otra forma, porque ellas saben que se las acusan en falso. Y precisamente sobre esto, esto queda evidenciado con los siguientes casos. Por ejemplo, Meredith Pat, que fue una médica egipcia alrededor del 2700 a.C. Taputi Belatekatlim, una tecnóloga del perfume que vivió en Babilonia hacia el año 1200 a.C. Y Patias en especial, este es un ejemplo más rotundo, quien fue una émite bióloga y embrióloga y a la vez la esposa de Aristóteles, el cual no vio estas cualidades de su esposa y dejó escritas para la posteridad cosas como que el varón es por naturaleza superior a la mujer inferior. Uno domina y el otro es dominado, siendo esto naturalmente así porque la hembra es hembra en virtud de cierta falta de cualidades. Y esto en cuanto a esta visión. En la siguiente diapositiva tenemos el periodo académico. En la siguiente. Yeah. No, ahí está, el aspecto académico. Durante la Edad Media en Europa, muchas de las mujeres se refugiaron en conventos, ya que así huían de su vida de servidumbre a la que el sistema patriarcal las obligaba. Entre ellas está Hildegarda de Bingen, quien vivió en un convento desde los 8 años y lo convirtió en un importante centro de culto y estudio de las artes y las ciencias. A partir de la creación de las primeras universidades en el siglo XVIII, se asimiló sin crítica alguna a la tradicional aversión a las mujeres,
y su estela misógina de los pioneros de estas, con lo cual las mujeres quedaron formalmente excluidas del sistema educativo del más alto nivel hasta las posprimerías del siglo XIX y principios del siglo XX. A la vez, otro aspecto era las vindicaciones feministas que consiguieron el reconocimiento formal al derecho a la educación de las mujeres y a lo largo del siglo XX se fue produciendo su incorporación progresiva. Y la llegada de las mujeres a la universidad ha supuesto una verdadera revolución científica al incorporar un nuevo punto de vista capaz de detectar los ancestrales sesgos que las marginaban y las categorizaron como seres oscuros e inferiores. En la siguiente. Algunos de estos sesgos que desvelaron eran principalmente en las ciencias del comportamiento y la salud. Como primer punto, vemos que al repasar los inicios de las ciencias modernas, desde un punto de vista no androcéntrico, encontramos en todas ellas patrones comunes de caracterización de las mujeres, y las cuales se tratan de creencias estereotípicas sobre las características femeninas que las sitúan siempre en el polo negativo. Uno de estos ejemplos son precisamente, se encuentra principalmente en dos ciencias, las cuales han influido en la identidad tradicional y en la salud de las mujeres, las cuales son la psicología y la medicina. Y otras de las mitologías de mayor calado de nuestra sociedad fueron precisamente la griega y la romana, y estas fueron unas promulgadoras de la visión patriarcal, deponiendo definitivamente prehistóricos e hipotéticos patriarcados. Estas creencias fueron transmitidas de generación en generación a través de mitos, leyendas y cuentos plagadas de estereotipos, con lo que los primeros comulgadores ni siquiera se paraban a pensar en su validez y lo siguen transmitiendo a través de todas las generaciones. La siguiente, una prueba de toda esta transmisión que se seguía por legado simplemente de las eh, generaciones anteriores son precisamente este ejemplo de Juan de Orte de San Juan, quien fue un médico y patrón laico de la psicología en España, y escribió en 1575 en su obra El examen de los ingenios para la ciencia, en la siguiente cita: con haberla hecho Dios con sus propias manos y tan acertada y perfecta en su sexo, es conclusión averiguada que sabía mucho menos que Adán, lo cual, entendido por el demonio, la fue a tentar y no osó ponerse a razones con el varón, temiendo su mucho ingenio y sabiduría. La razón de tener la primera mujer no tanto ingenio, le nació de haberla hecho Dios fría y húmeda, que es el temperamento necesario para ser fecundada y paridera, y el que contradice el saber. Y si le sacara templada como Adán, fuera serpencísima, pero no pudiera partir. Todas estas creencias o pensamientos se asimilaban sin ninguna otra cuestión en toda la sociedad. Y el problema principal es que esta obra en específico sirvió de referente para la escritura no solo de medicina o neurología posterior, sino también para el desarrollo de la mayoría de ciencias socioeducativas, especialmente la psicología diferencial, la pedagogía y la sociología. Como consecuencias de esto tenemos a Franz Josef Gall, quien fue un continuador de Juan de Huarte, y cual defendió junto a sus sucesores la relación entre el cerebro y el cráneo femenino y su menor capacidad intelectual y moral. También tenemos a Concepción Areal, una pionera del feminismo español, quien contradijo o respondió a todas estos puntos que exponía Franz y sostenía que las mujeres son iguales a los hombres y empezando la diferencia intelectual solo donde empieza la educación, defendiendo que los primeros maestros no notaban diferencia entre las facultades de niños y niñas. Y Herbert Spencer, que también fue un continuador de San Juan, incluso varios siglos después de la publicación de su libro. Como siguiente punto, igual tenemos en la siguiente diapositiva, o nuevamente la situación universitaria en la cual se desenvolvía todo este conflicto, ya que todas las mujeres tuvieron problemas, sobre todo para que reconocieran su valía y en consecuencia la de sus trabajos de investigación. Algunas no se les reconocieron jamás su doctorado, sino hasta el cabo de los años o incluso a su jubilación, en la cual solo eran reconocidas por sus maestros, padres o maridos y no tenían tanta repercusión.
Y a la vez por esto todas defendían la igualdad de las mujeres y el derecho a la educación, demostrando que las diferencias no eran por tener minusvalía alguna, sino por el modelo, un modelo paradójico, frágil e infantil, pero resistente y responsable a la vez, que ha perpetuado durante todos estos siglos como único ideal femenino. Algunos ejemplos son Helen Thompson, quien dio una brillante tesis doctoral en la que mostraba experimentalmente las diferencias psicológicas entre hombres y mujeres y que estas diferencias son socioeducativas. También Julia Taft, quien consideró que el carácter femenino era una respuesta de las expectativas sociales que recaían en las mujeres desde su infancia. Y otros ejemplos, como Leta Stelter, que en su doctorado contrastó las habilidades mentales y motoras de mujeres durante el periodo menstrual y fuera de él con la de los hombres, y no encontrando ninguna evidencia alguna de que este ciclo de debilitamiento femenino tal como se mantenía en la época. Y todas estas creencias que nos pueden parecer ridículas en nuestros días, pero eran el único ideal que se tenía sobre las mujeres en la época y a la vez eran aceptadas por las mismas mujeres, lo cual estos puntos son muy importantes para entendernos la situación en la que se desenvolvía todas estas nuevas investigaciones de género, las cuales eran muy disruptivas con todo el ideal tradicional que se tenía y representan grandes avances. Como último punto sobre esta sección, tenemos en la siguiente diapositiva sobre las cuidadoras y sanadoras de la antigüedad. Habíamos mencionado que otra de las disciplinas que afectaron mucho a las mujeres eran precisamente las de la salud. Y mientras hombres eran considerados sabios, aproximadamente unas 200.000 mujeres que poseían algunos conocimientos médicos básicos fueron acusadas de brujería, terminando la mitad de ellas asesinadas en la hoguera. Y a continuación hay otro extracto de un libro, esta vez de Maleus Maleficarum, que es un libro que se usaba como manual para la cacería de brujas y en la cual se escribían o se demonizaba básicamente la figura de la mujer. Y otro punto fue que durante los siglos en la medicina no se consideró el cuerpo de las mujeres para los ensayos clínicos y esto solo se los hacían en hombres. Y con esto terminamos, más que todo, es dicho contexto en el cual se desarrollaron todas estas ciencias de género. Y a continuación se expondrán la epistemología que esta implicaba. La epistemología feminista. La epistemología es el estudio del conocimiento científico y los métodos que se utilizan para producirlo. El feminismo es un conjunto heterogéneo de movimientos que abogan por la igualdad de derechos de las mujeres. La epistemología feminista estudia las maneras en las que el género influencia nuestras concepciones acerca del conocimiento, los sujetos del conocimiento, métodos de investigación, entre otras cosas. También tiene un fin político, por esto identifica cómo nuestras concepciones acerca del conocimiento ponen desventaja a grupos subordinados, por ejemplo, las mujeres, y lucha para cambiar estas concepciones. Siguiente. Algunas premisas comunes de todas las epistemologías feministas es que, en primero, el conocimiento está socialmente situado, lo que quiere decir que el conocimiento está socialmente situado, lo que quiere decir que el conocimiento no puede librarse de la situación social, de, por ejemplo, los intereses y los valores de quien lo produjo o del contexto de quien lo produjo. También abogan que las prácticas científicas dominantes pueden desventajar a las mujeres al, por ejemplo, excluirlas de la investigación. Esto se puede ver sobre todo en ciertas áreas como las matemáticas y la ingeniería, donde la proporción de mujeres es bastante pequeña y casi no ha cambiado a través de los años. También en los salarios se puede ver esto.
a medida que se llega a puestos más altos, las mujeres tienen menores salarios en relación a los hombres. También, por tener fines políticos, abogan que el conocimiento debe ser socialmente relevante, todo para los grupos marginados. Y a pesar de las premisas que pueden sonar relativistas, por ejemplo, el hecho de que el conocimiento está socialmente situado, rechazan el relativismo y incluso abogan por la objetividad, pero por una objetividad distinta. La primera corriente principal es el empirismo feminista. Hay dos clasificaciones principales distinguidas por Harding. Uno es el empirismo espontáneo. El empirismo feminista espontáneo se llama así porque es la conciencia espontánea de las científicas feministas de la época, más o menos de los años 70, 80. Ellas, a diferencia del resto de corrientes, no creía que había que hacer un gran cambio al método y concepciones que tenemos de conocimiento científico y de métodos de investigación, sino que habría que buscar un mayor rigor y tener en cuenta los posibles sesgos que podía haber. Esta posición se la trata de ingenua por el resto de corrientes epistemológicas feministas. El empirismo feminista reciente cambia en relación al espontáneo y argumenta que no es posible eliminar valores e intereses del conocimiento, es decir, que el conocimiento es socialmente situado. Niega que todo sesgo sea epistémicamente malo. También afirma que la investigación es una práctica social, por lo que los sujetos de conocimiento pueden ser comunidades, por ejemplo, y también al decir que el conocimiento está socialmente situado, rompe con la dicotomía de valor-hecho, de como el conocimiento nunca se va a librar de los valores con los que se produjo. Esto es una falsa dicotomía. Entonces, por favor. Siguiente. Gracias. La teoría del punto de vista y la objetividad fuerte. La otra corriente principal es la teoría del punto de vista feminista. Las teorías del punto de vista no son únicas al feminismo, tienen origen en el marxismo con la teoría del punto de vista del proletariado. Marx defendía que el proletariado tenía un punto de vista privilegiado frente a los capitalistas, sobre todo a la hora de analizar el orden social. Luego, otras teorías de punto de vista que surgen también definen la existencia de un punto de vista socialmente situado, que está epistémicamente privilegiado, es decir, que produce conocimiento más objetivo, pero no necesariamente es el proletariado. Pero por lo general sí se suele decir que es un grupo oprimido. Por ejemplo, en este caso, las mujeres. Algunas justificaciones para decir que las mujeres son el grupo social que tiene el privilegio epistémico es que, bueno, primero, las mujeres son centrales a los sistemas de reproducción. Ellas al criar a los niños, al cuidar de sus maridos, pueden ver el orden social de manera más clara, de manera más objetiva. También otra es que la opresión que sufren las motiva a representar el orden social de manera que se revela esta opresión. Y estas son algunas, hay más justificaciones del caso feminista. También está, luego Harding repiensa la teoría del punto de vista en el caso feminista, bueno, también en otros casos, y no dice que necesariamente un grupo, un solo grupo, sea más objetivo que el resto, sino que hay ciertos grupos en los cuales en ciertos áreas de conocimiento son mejores, son puntos de partida que ofrecen preguntas más objetivas o que ofrecen menos limitaciones. También coincide que los grupos oprimidos son los que tienen este privilegio epistémico y argumenta que se debe a que
los grupos dominantes, al estar en esta posición dominante, no van a hacerse preguntas menos críticas acerca de su posición o de las creencias que a ellos les benefician. En cambio, un grupo oprimido va a tener más libertad para hacerse estas preguntas. En este caso, gracias. En este caso, perdón, también Harding ella no aboga, a pesar de que esto desde el punto de vista puede sonar algo relativista, ella no aboga por una epistemología relativista, sino por algo que ella llama la objetividad fuerte. Ella considera que la objetividad tradicional, la objetividad clásica, es muy débil, ya que ni siquiera puede revelar los, digamos, sesgos que hay contra algún grupo hasta que ese grupo llama la atención acerca de ello. Entonces considera que es muy débil, sobre todo cuando la mayoría de los sujetos que hacen ciencia comparten un sesgo, como es el caso, como era el caso, no es el caso de los hombres, que todos compartían un sesgo en contra de las mujeres, y por eso no se reveló el sesgo misógino hasta que las mujeres entraron al área académica. La objetividad fuerte de Harding aboga por empezar desde la perspectiva de, o sea, hacerse preguntas desde la perspectiva de un grupo oprimido, para tener preguntas más que nos permiten llegar a respuestas más objetivas. También aboga por por tomar en cuenta que el conocimiento está socialmente situado y tomar en cuenta los sesgos que cada situación social tiene para llegar a estándares más fuertes de objetividad. Siguiente. El posmodernismo feminista. El posmodernismo feminista critica a tendencias exclusionarias dentro del feminismo y no necesariamente ofrece, bueno, eso es lo que hace. Critica que tendencias exclusionarias del feminismo. No, por ejemplo, en general en el feminismo se habla de mujeres de manera esencialista, como si todas las mujeres fueran iguales o tienen una esencia en común, o si, por ejemplo, la opresión del patriarcado, se puede decir que hay gente que aboga, feministas que abogan, que es lo que es lo que comparten en común. Pero dependiendo de a qué otros grupos una persona esté, una mujer esté, puede experimentar distintas formas de opresión de parte del patriarcado. Por ejemplo, esto se criticaba del feminismo blanco, que no solo trataba con las problemáticas de las mujeres blancas, pero ignoraba completamente la de las mujeres negras u otros grupos oprimidos. También fragmenta la identidad y visualiza nuestra situación epistémica como caracterizada por una cambiante pluralidad de perspectivas. No está en contra también de la teoría del punto de vista por esto mismo, porque no cree que haya un grupo que se pueda llamar mujeres, y por lo tanto, si no hay ese grupo, no podemos decir que tiene el privilegio epistémico, no tendrá sentido. Y por esto, y también por fragmentar la identidad, también niega. Las formas modernistas por lo general abogan por la pluralidad de puntos de vista, pero sin aceptar el relativismo. Yes. Ok, yo les voy a hablar de la falacia naturalista. Para hablar de la falacia naturalista nos vamos a centrar en tres grandes filósofos, Aristóteles, David Hume y Edward Moore. Comenzaremos con la falacia naturalista para Aristóteles. Aristóteles, en su obra Ética Nicomaquea, expone sobre los distintos tipos de saberes, el saber teórico, el práctico y el productivo.
Nosotros, en la filosofía occidental, estudiamos la problemática entre el saber práctico y el saber teórico. El saber teórico son todas las teorías físicas que intentan explicar la realidad en sí. Se preocupan del ser. El ser se integra con factores de tipo histórico, social, psicológico, político y moral que inciden en la creación de normas. Mientras que en el saber práctico estudiamos las teorías éticas, tratando asuntos humanos, preocupándonos por el deber ser. El deber ser es una norma o enunciado que prescribe aquello que debe ocurrir. La falacia naturalista nace cuando existe un choque entre el ser y el deber ser. Hablemos de David Hume. Para Hume, los sistemas morales están basados en un error. Estos empiezan con la descripción de un hecho y la observación de un comportamiento. Hume basa las prescripciones morales de un hecho basándose en una rutina y decía que nosotros no podemos predecir el futuro. Es decir, todo lo que nosotros afirmamos como un hecho, esto es así por las rutinas que hemos tenido a lo largo del tiempo, más no por lo que pueda pasar en un futuro. Poniendo un ejemplo, Hume decía que nosotros no podemos predecir de que mañana va a salir el sol, ya que esto ha ido pasando de generación en generación, ha sido así, pero mañana puede pasar algo distinto. A partir de estos hechos se derivan las normas morales. Los hechos y las normas son ámbitos distintos del conocimiento. El deber ser tampoco nunca debe deducirse del ser, y aquí se crea la guillotina de Hume, que es un problema metaético acerca de la posibilidad de deducir oraciones normativas a partir de oraciones descriptivas. Las oraciones descriptivas son aquellas de los que dicen el caso, mientras que las normativas son aquellas de los que debe ser el caso. Un ejemplo puede ser, todos los cristianos deben ser buenos. Juanita es cristiana, por ende Juanita debe ser buena. Aquí tenemos un error o un error en la primera oración normativa, ya que nosotros nada nos afirma que todos los cristianos deben ser buenos. Entonces debemos recurrir a otra oración normativa para justificar nuestra oración anterior. Un ejemplo de esto es, las personas buenas deben ser caritativas. Todos los cristianos son caritativos, por ende todos los cristianos deben ser buenos. Ocurre el mismo problema pasado. Nosotros no tenemos algo contundente que nos afirme que la oración normativa que estamos exponiendo sea verdad. Hablemos de Edward Moore. Para Moore, la moral se ocupa de dos preguntas. ¿Qué cosas son buenas y deben ser promovidas? ¿Y qué acciones humanas deben promover esas cosas que son buenas? Según su libro Principia Ética, la falacia naturalista sucede cuando se intenta describir lo bueno mediante características naturales, como el placer, el ser deseado, el desear, etc. Estos términos no son comparables ni analizables. Moore cuestionó diferentes escuelas morales de su época, diciendo que muchos filósofos hablaban mucho, identificaban falacias naturalistas, identificaban al bien, que no es un principio con una propiedad física, con propiedades físicas o naturales. Un ejemplo de esto sería la sensación de placer o el ser deseado. Otro ejemplo que hablaban muchos en las escuelas éticas de las épocas de Moore es asumiendo que el placer es una propiedad natural, o un naturalista afirmaba que tener relaciones sexuales son buenas porque son placenteras, pero Moore señala que para afirmar esto, primero debemos demostrar que todo lo placentero es bueno. Existen muchas teorías que basan el argumento en falacias naturalistas. Entre las más destacadas son las teorías finalistas. Un ejemplo de teorías finalistas es lo que dice Epicuro. La filosofía tiene como objetivo llevar a quien estudia y practica la felicidad, puesto que la felicidad es el objetivo de todo ser humano. Aquí Epicuro comete un grave error. Trata del ser derivar al deber ser, y sus prescripciones morales fundamentadas en la naturaleza son diferentes a la de una realidad. Otro ejemplo que aplica exactamente el mismo error sería el utilitarismo de Bentham, que establece que la mejor acción es la que produce la mayor felicidad y bienestar para el mayor número de individuos involucrados. Ahora les voy a hablar del argumentum ad naturam o la apelación a la naturaleza, que va muy ligada con la falacia naturalista, pero no son esencialmente los mismos.
Estos argumentos aparecen cuando alguien trata de definir las cualidades positivas o negativas según su naturaleza. Es decir, algo X es bueno si es natural y porque es natural es edificador, positivo, etc. Pero si ese mismo X es antinatural, es algo negativo, erróneo o que destruye. Personas homófobas, misóginas y xenófobas aplicaban mucho este argumento. Entre las más famosas, que es la de las homófobas, decían que la homosexualidad es algo antinatural, por ende es malo. Como vimos anteriormente, también muchas personas misóginas aplicaban este argumento, diciendo que los hombres por naturaleza son superiores a las mujeres y que por ende son mejores, positivos, etc. Vamos con las conclusiones. Las investigaciones con perspectiva de género trajeron una epistemología que cambió el estatus endocéntrico positivismo de la ciencia tradicional, permitiendo una transición hacia modelos más democráticos e igualitarios. Aunque todas las epistemologías feministas buscan promover el cambio social y exponer los sesgos androcéntricos y sexistas en las ciencias, estas no son homogéneas, incluso pueden contradecirse. Lo bueno es un concepto no analizable y no podemos considerar características del mismo. Y por último, tenemos que hay una gran diferencia entre falacia naturalista y apelación a la naturaleza. Tiene primero una manera de explicar lo bueno de una manera física y la apelación trata de definir eso, si algo es bueno, siendo natural o innatural. Ok, con esto acabaríamos nuestra presentación. Muchas gracias.